San Marcos capítulo 10. Capítulo 10 y versículo 35. Marcos 10, 35. Amén. Ya cuando lo tengamos me dicen amén. Y si no, me dice que lo espere y yo lo voy a esperar. Tenemos aquí hasta las 6 de la tarde. Puede esperarlo un buen rato. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. San Marcos capítulo 10, quiero hacer mención. Seguimos bajo la mentalidad de servicio en este mes y por eso todavía ando llevando esta toalla para que no se me olvide que este año el Señor nos ha llamado a servir. Amén. Hay siempre a alguien a quien se le pueda servir. Amén. Sea en oración, sea en darle una palabra de consejo, en echarle la mano de alguna forma. No tiene que ser precisamente solo de la iglesia. Hay tantas personas pasando necesidad que nosotros podemos extenderle la mano. Y por eso ando llevando siempre esta toalla para que me recuerde que este año el Señor nos ha llamado a nosotros a servir. Amén. Si a alguien no se le dio una toalla, se la quedamos debiendo, se la traemos la otra semana. Amén. Ahí nos avisan, pero quisiera que la ponga ahí en el lugar donde usted normalmente ora. Todos tienen un lugar donde oran en la casa o ahí donde se acordaron, ahí oran. Amén. ¿Tienen lugar para leer la Biblia en algún lugar? ¿O solo seré solo yo que busco mi puestecito donde me gusta orar? Amén. Y ya por lo general ya cuando es algo tarde para no escuchar ningún ruido. Gloria a Dios. Solo uno y el Señor. Dice la Biblia en San Marcos capítulo 10 versículo 35, y esto lo leemos siempre honrando al Trino Dios, a nuestro Señor y Salvador. Dice la Biblia: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Voy a hacer una pausa ahí, no es todavía de lo que yo voy a hablar, pero el Señor les estaba hablando que ellos también iban a beber de ese mismo vaso, de esa ira que estaba para ser derramada sobre él. Jacobo fue muerto, decapitado, libro de los Hechos. Juan fue mandado a la isla de Patmos. Se cree que también no hay registro de que murió, pero es probable que también haya sido muerto bajo la mano de los emperadores romanos. Entonces ellos de alguna forma padecieron el mismo dolor que el Señor estaba a punto de padecer, y por eso Él les dice que ellos iban a tomar de ese mismo vaso que Él estaba a punto de tomar en aquel momento. Versículo 41 dice, o el 40, le dice el Señor: pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes
ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 44. El que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ese va a ser el texto clave acá en esta predicación de esta tarde. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ayúdeme a orar. Llamados para servir. Le damos gracias, Señor, en este momento por todas las personas que están aquí dentro de este santuario, por los que escucharán esta grabación, por los que están escuchando en línea, Señor. Hay personas en los hogares pasando dificultades de diferente forma. Padre bueno, en este momento oramos, Señor, que su palabra llegue hasta allí donde está aquel necesitado, allí donde está esa persona enferma, ya sea aquí dentro de la iglesia, Señor, en los hogares, en otro estado o en otro país, Señor, allá donde se encuentran, Padre bueno. Enviamos también esta palabra, que es su palabra, Señor, y no nuestra palabra. Reconocemos que no tenemos ningún poder sanador hay en nosotros, Señor. Oh Espíritu Santo, todo lo hace usted, Señor. Oh Padre bueno, oramos, Señor, que su mano se extienda allá donde está esa necesidad, oh Padre eterno. Creemos, Señor, que el tiempo de los milagros no ha pasado, Señor. Y en este momento, Señor, oramos por la familia, oramos por aquel que esté escuchando esta predicación y que no se ha convertido a Cristo. Oramos en esta hora, Señor. Sálvelo, Padre eterno. Use mis labios para que pueda llevar una palabra, Dios mío, de bendición a su vida. Oh mi Dios, y que pueda transformar su corazón, oh mi Dios, y transformar su vida, Padre bueno, para que pueda entender que Cristo vino para dar vida, para darnos vida en abundancia. En este momento, Padre eterno, yo reconozco que su presencia es real, oh Señor, en este lugar. Oh Padre bueno, usted ha prometido que donde está su pueblo, allí estará, Dios mío, su gloria, allí estará su presencia. Y los que estamos reunidos en esta tarde, nos hemos reunido en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, Señor. Oh Padre eterno, en este momento, Señor, oramos por los niños que están en el otro salón y por los hermanos que están trabajando con ellos, Señor. En este momento, Padre bueno, oh mi Dios, en este día los cielos se abren, Señor. Oh Padre Santo, derrame bendición sobre su pueblo. Hay gente, Dios mío, posiblemente allá afuera muerta, Señor. Yo, Dios mío, en este momento oro, Señor, que traiga vida como lo hizo en los tiempos de Ezequiel, oh Padre eterno, hablándole a aquellos huesos que estaban muertos en aquel valle y comenzaron a moverse. Que en este momento, Señor, pueda llegar una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de poder, una palabra de autoridad ahí donde está aquella persona. Oh mi Dios, como aquel que se sentaba a la puerta del templo, Señor. Oh mi Dios, que no tenía esperanza, que pensaba que nunca iba a poder entrar al templo por aquella condición, hasta que llegó en aquel lugar la resurrección y la vida. En este día, Señor, la resurrección y la vida llega a una persona con poder y autoridad, oh Señor, que se levante en este día, Padre eterno, para que pueda glorificar su nombre y pueda entender que el Hijo del Hombre vino para dar vida y para que la tengamos en abundancia. Vino a dar su vida en rescate por la humanidad. Gracias, Señor. Gracias le damos, Padre eterno. Oh mi Dios, no queremos salir lo mismo de acá, Señor.
yo sé que hay una palabra de esperanza para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, por lo que está haciendo en este lugar, Señor, y por lo que continuará haciendo en este condado, Señor, para honra y gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Creo que fue lo mejor que pudimos encontrar. El significado de ese reloj es hoy. Amén. Es hora. Es hora. Estamos, hermanos, en un tiempo muy difícil, pero es un tiempo en el que nosotros tenemos que aprovechar para poder anunciar la palabra del Señor. Y sabe que muchas personas se ganan a través del servicio, y nosotros hemos entendido que no todos van a recibir el mensaje del Señor. Siempre va a haber gente que lo va a rechazar, pero el llamado de nosotros siempre ha sido a sembrar esta semilla, a sembrar la palabra del Señor, y el Espíritu Santo traerá la convicción a la persona, pero la palabra de Dios es vida. Dice acá que el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al frente, de inmediato podemos ver que aquí hay una palabra o un mensaje tanto para los perdidos como para las personas que ya recibimos al Señor, los que ya conocimos a Cristo. El Señor le está diciendo acá, al agarrarlo en una forma invertida, el versículo de abajo hacia arriba, tiene el Señor un mensaje para los perdidos, que Cristo vino para salvarlo, para darle vida. Él ya pagó ese rescate, queriendo decir, había una fianza que pagar para poder sacar a la persona de la cárcel donde se encontraba, poniéndolo en términos de lo que nosotros más conocemos. Entonces Cristo vino para pagar esa deuda que había, para que la persona pueda salir de esa condenación eterna. Y la pena menor que había o que hay para el pecador, lo menos decir, cuando una persona está en la cárcel, le ponen una fianza de $5,000, $10,000, según sea el delito. Para el pecador, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso fue lo que el Señor vino a pagar en rescate por muchos, por todas aquellas personas que lo reciben. Entonces, Dios tiene un mensaje acá para el perdido. Le dice que Cristo vino al mundo para salvarlo. Para el salvo, Dios tiene un mensaje también, que lo ha salvado para que le sirvamos a Él. Amén, hermanos. Se entiende bien, ¿verdad? Dios tiene una palabra para la persona que ya es salvo y le dice, yo los he salvado a ustedes para que ustedes me sirvan a mí. La salvación no se compra. El servicio es un servicio voluntario por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vimos anteriormente, haciendo el recordatorio, Cristo les dejó el mensaje a los discípulos cuando lavó los pies de ellos, una actitud de humildad, una actitud de servicio, que Él había venido para servir, haciéndose o tomando el papel del servidor de una casa. Luego estábamos viendo acerca de la invitación que el Señor hizo también a la gran cena. Mucha gente puso muchas excusas para no ir a la cena. Amén, gloria al Señor. Cuando se viene a la iglesia, yo siento que vengo a comer, amén, a recibir la palabra, a llenarme de la palabra del Señor. Y mucha gente pone tantas excusas por no estar en la iglesia, amén, agarrando una actitud de aquellas personas que el Señor los mandó a llamar, que la cena
ya estaba preparada. Y uno dijo, yo tengo un terreno que ir a ver, yo tengo una yunta de bueyes que atender, yo estoy recién casado, dijo el otro. Todos tuvieron una excusa. Aquí nosotros vemos un pleito entre los discípulos buscando el mejor lugar aquel día allá en el reino. Entonces el Señor le sigue introduciendo este concepto de que Él vino para servir y no para ser servido. Que nosotros tengamos eso en nuestra mente. Amén. Que el Señor nos ha llamado para que le sirvamos a Él. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a servirle al Señor? Gloria a Dios. Yo a veces he hablado con personas cristianas y les digo y les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo está? Pues aquí estamos bien, siempre sirviéndole al Señor, dice mucha gente. Aquí siempre sirviéndole al Señor, y lo que hacen es ir al culto una vez a la semana, y a eso le llaman servirle al Señor. O algo otros un poquito más, van 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, y a eso mucha gente le llama servirle al Señor. Eso es parte de la obligación de cada persona que ha nacido de nuevo. Es una de las marcas de una persona que ha nacido de nuevo. Busca el compañerismo de sus hermanos, busca estar donde el Señor está. La Biblia habla que no hay que dejar de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Es venir a la iglesia, es parte de la obligación de cada cristiano de estar en la iglesia. Amén. De acercarse donde está la presencia del Señor. Eso no es servirle al Señor. Amén, hermanos. Estamos en la misma página, ¿verdad? Gloria a Dios. Y mucha gente dice, no, pues siempre le está sirviendo al Señor porque está perseverando en el camino del Señor. Servirle a Dios es poner a trabajar los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha dado a nosotros algunos dones, algunos talentos, personalidad, inteligencia o maneras de poder servirle a otras personas. Entonces Dios espera que nosotros pongamos a trabajar esas facultades que el Señor nos ha dado. Amén, gloria al Señor. Un hermano iba a comprar una casa una vez y dijo, esta casa me gusta a mí porque tiene este salón grande. Aquí voy a recibir a los hermanos cuando vengan. Aquí vamos a levantar un altar para el Señor. Dios le dio la facultad de comprar una casa grande. Ya él estaba pensando para qué iba a usar aquello que el Señor le estaba dando en aquella oportunidad, y así sucesivamente. Dios le ha dado facultad a muchas personas, tal vez de una buena voz para cantar. Es algo que Dios le ha dado para que pueda exaltar el nombre del Señor. Dios le ha dado distintas cosas, hermanos. Cuando el Señor a mí me dio la facultad de arreglar mi estatus legal dentro del país, Dios puso en mi corazón y dije, algún día voy a poder salir del país y proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén. El Señor está poniendo los medios para que la persona pueda usar no solo los talentos, sino también las facultades para que la use para la gloria de su nombre. Amén, hermano. Gloria al Señor. Quiero de antemano decirle que gracias a Dios que ha bajado la temperatura allá afuera, porque esto aquí se va a poner un poquito caliente. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, en lo que requiere diligencia, no
perezosos. Amén. Dios no se complace de los perezosos. Se los he dicho muchas veces. Dios nunca va a usar a una persona que es haragana o que es lazy en inglés. Nunca Dios va a usar una persona que tiene esa actitud. Romanos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviéndole al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Siempre que Dios ha levantado una persona, siempre que Dios ha usado a alguien, siempre lo ha encontrado trabajando, haciendo algo por el Señor o haciendo algo por la familia. Pero ha sido una persona que siempre ha estado ocupado en algo. Dios lo puede usar porque dice: este me puede servir porque es diligente. Gloria al Señor. Por eso dice Romanos: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Amén. Eso a mí nunca se me olvida. Nos dijeron en el Instituto Bíblico: Dios no se va a compadecer de los haraganes, y nos pusieron a una persona bien acostadito, bien dormido en el sillón, y a mí no se me olvida. Gloria al Señor. Y yo quiero decirles en esta tarde, con una actitud de esa forma, Dios no va a poder usar una persona con una actitud de esa. Y quiero decirle también que un día el Señor le va a pedir cuenta, porque Dios le ha dado dones, facultades, talentos, habilidades, y Dios espera que las use para la gloria de su nombre y que lo haga con alegría. Amén. No como obligado: ya me pusieron otra vez, voy a tener que hacerlo porque ya me nombraron. Amén. El Señor espera que lo hagamos con alegría. El Salmo 100 dice: venid ante su presencia con regocijo. Amén. Servid a Jehová con alegría. Gloria al Señor. Reconoced que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si andamos caminando es porque el Señor ha sido bueno, porque nos ha dado salud. Se acuerda que pedimos oración el miércoles por un señor, por un compañero de trabajo, pidiendo oración porque su hijo murió. Luego a su padre le pegó un ataque al corazón en el funeral. Luego también a su hermano, y entonces está llorando por la pérdida de su hijo. Su papá en el hospital, su hermano también en el hospital con situaciones difíciles, conectados a una máquina. Sin esa máquina no hay vida, pero gracias a Dios ya están reaccionando. Y ese es el poder de la oración. Cuando el pueblo de Dios clama, gloria al Señor, la presencia de Dios es real. Y por eso dice el Señor que le sirvamos a Él con alegría. Hemos sido llamados ¿para qué? Para servir. Amén. Llamados para servir, para servirle al Señor, para servirle con alegría. Gloria al Señor. Si nos toca estar en la puerta recibiendo a alguien, amén, aunque la estemos pasando de malas allá en la casa, hay que darle la mano y hay que sonreírle, decirle: Dios te bendiga, qué bueno que pudo venir a la iglesia en esta tarde. Aunque tal vez no estén las cosas como nosotros deseáramos que estén, hay que tener una alegría, transmitir ese gozo. Gloria a Dios. Y hemos sido llamados para servir, para servirle al Señor. Cuando estaba viendo este pasaje, me venía a la mente poner tal vez unos ejemplos de personas que le han servido al Señor. Y usted va a encontrar la cantidad de gente en la Biblia, gente que recibió beneficios de Dios y luego aparecen que están sirviéndole a Cristo Jesús, sirviéndole
a los discípulos haciendo algo en agradecimiento por lo que se ha hecho. Y al pensar en la gente que ha servido, algunos tal vez en una cantidad más pequeña que otro, porque no todos tienen o tenemos la misma facultad o los mismos dones. Hay unos que pueden predicarle a las multitudes, a los millones. Hay otros que tal vez a menos personas. Hay otros que Dios le ha permitido que los siga mucha gente. Hay otros que tal vez poco. Me pongo a pensar en eso. Jesucristo, el Maestro, el Hijo de Dios. Amén, hermano. No era 1,000,000 que andaban con él. 12 personas lo andaban siguiendo. Al Hijo de Dios, a la palabra de Dios, al Dios verdadero. Amén. Y esas personas comenzaron a transmitir el mensaje y a llamar los otros. Hemos hallado al Mesías, y comenzaron a llamar más personas. Cuando menos se acuerdan, andaba mucha gente siguiéndolo a él, y Dios ha usado bastante gente. Lo que quiero poner es un ejemplo para que nosotros nos vayamos familiarizando con este tema de servirle al Señor. Servirle trae la idea de siervo, y siervo trae la idea en la Biblia también de esclavo, una persona que está sujeto a la voluntad de aquella persona que lo ha tomado por siervo. Pablo decía que él era un prisionero del Señor, queriendo decir, un prisionero tiene que hacer lo que lo ponen a hacer. Amén. Allá en los países de Centroamérica lo sacan a la calle a quebrar cemento con almadana, a rajar leña con hacha para poder cocinar la comida a la Fuerza Armada. Aquí en Estados Unidos lo sacan a recoger basura en el highway, y hay personas que no es eso lo que les gusta hacer, pero son prisioneros. Amén. Algunos que tal vez no han estado presos, pero les ha tocado que hacer también ese servicio, ya se me olvidó cómo se llama, pero servicio comunitario para poder y eso es parte de que está sujeto a la voluntad de otra persona, y ese es el concepto de siervo, de servir. Cuando hablamos de siervo, me pongo a pensar en Moisés, que voy a hablar un poquito más adelante, pero Moisés, en la Biblia no se encuentra para Moisés el título de líder, aunque era un hombre que guió las multitudes por el desierto. Si vamos a hablar de un líder, Moisés nos deja mucha enseñanza como aquella persona que guió a aquel pueblo por el desierto. Y no era una gente que le iba diciendo, Moisés, sigamos adelante, ayudándole sino que una gente que iba por el camino renegando, a grado que él llegó a decirle a Dios, engendré acaso yo a este pueblo, ¿por qué no los matas a todos mejor? Porque él ya estaba, como decimos nosotros, ya cansado de escuchar el complaint de la gente, de estarse quejando porque estaba mejor como estaban en Egipto. ¿Para qué nos sacaste de allá? Quizás no te dijo Dios que nos fueras a traer. A esa gente le tocó guiar a Moisés y hacer todo lo que hizo por el camino. Se habla de un gran líder. Estamos hablando nosotros de Moisés como un gran líder, pero para nuestra sorpresa, la Biblia no se refiere de Moisés como un líder. Está hablando de un siervo. Amén. Un siervo que le sirvió a Dios. Cuando Dios habla de Josué, la Biblia habla que estaba allí Josué, servidor de Moisés, un gran líder, un gran guerrero, pero lo menciona como un siervo. Cuando Moisés muere, le dice Dios a Josué, levántate porque mi líder ha muerto, ¿no? Porque mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate. De Moisés habla que era un siervo manso. Amén. ¿Cuántos siervos mansos hay acá? Amén. No levanten la mano todos. Amén.
Gloria a Dios. Mansos, amén. Es lo que el Señor dijo, manso y humilde. Entonces, la Biblia se refiere de estas grandes personas como personas que fueron siervos del Señor, que le sirvieron, que estuvieron dispuestos a servir para una buena causa. Luego, podría decir mucha gente, a lo mejor tal vez yo pueda servirle al Señor, pero yo tengo esto, tengo lo otro, mi pasado, lo que pasó aquí, lo que pasó allá. A veces todas esas cosas son simplemente excusas para no servirle al Señor. Amén. Hay gente que dice, yo no tengo licencia, yo no tengo papeles, yo no puedo hablar inglés, yo no puedo hacer esto. Multitud, mencionamos la semana pasada, cuando se quiere llegar a un lugar, se encuentra el camino o se encuentra una excusa. Amén. Una de las dos cosas van a pasar, pero cuando se quiere llegar, como decir, al trabajo, que es un compromiso, se llega de alguna forma, se llega, se llama un taxi, se llama se llama el otro, porque tengo que llegar donde está ese compromiso. Pero muchas veces, para el compromiso que tenemos con aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, muchas veces no hacemos un doble esfuerzo por poder estar en los negocios del Señor. A veces puede ser tal vez una excusa, como le decía, de nuestro pasado. Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente que esté dispuesto a servirle a Él. De lo demás, Dios se encargará. Amén. Si yo tengo problemas con mi actitud, que yo tengo un temperamento, dice mucha gente, y yo le aseguro, el Señor se va a encargar de trabajar con ese temperamento. Allí le va a poner una penina que esté puyándolo todo el tiempo hasta que se le quite ese temperamento. Amén, hermano. Gloria al Señor. Ahí va a aparecer algo para el Señor poderlo moldear. Sabe que al pensar en esto, yo estaba meditando, haciendo una lista, aunque tal vez no desarrolle todo el material que quisiera exponer en esta tarde, pero todo tiene mucho significado y mucha importancia, porque Noé, que lo conocemos como un pregonador de la justicia, un hombre que halló gracia delante de Dios. Después lo encontramos un hombre que se emborrachó también, pero Dios pudo usar esa persona. Amén. Queriendo, de lo que quiero decir, no le estoy diciendo que se vaya a emborrachar, sino queriéndole decir que tal vez haya cometido un error o va a cometer un error mañana. Solo la persona que no hace nada es la persona que nunca se equivoca. Si estamos trabajando para el Señor, siempre va a haber alguien que lo va a criticar, va a haber alguien que lo va a señalar, va a haber alguien que se va a enojar. Siempre va a haber un rechazo, porque estamos haciéndole una guerra al enemigo y él se va a levantar en contra de nosotros. Para que la gente tenga algo de qué hablar, aparece estos grandes errores en mucha gente que Dios usó. Pero Dios no busca gente perfecta, Dios no busca gente calificada. Amén. Eso lo tenemos bien grabado. Dios no busca gente calificada, Dios califica a la gente que llama. Amén. Gloria al Señor. Pero hay algo más profundo también. Dios puede descalificar a aquel que ya había descalificado, porque le puede salir desobediente en el camino, o gente que está solamente esperando. Cuando andábamos en la misión allá en El Salvador, hace un par de meses, dijo un hermano, hablando, salieron muchas conversaciones muy bonitas, y dijo uno de los hermanos que andaba ahí: hay gente que siempre está diciendo, no, yo estoy esperando en el Señor, estoy esperando en el Señor, y llevan tiempo, dice,
esperando en el Señor. Y el Señor dice, posiblemente tiene tiempo de estar esperando que se aparte para levantar a otro. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. No hay tiempo que perder, el tiempo es hoy. Hay trabajo que hacer para el Señor. Hay una gran necesidad allá afuera. La gente se está perdiendo y muchas veces nosotros, por algo pequeño que nos detiene, queremos o nos estancamos nosotros mismos. Imagínense, hablando de Moisés, hablando de Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó que saliera de Ur de los, queriendo decir que la vejez no es un obstáculo. Aún en la edad grande, ya cuando nos duelen las rodillas, el Señor nos puede usar para la gloria de su nombre. Jacob, un hombre mentiroso, amén, cometió sus errores también, pero Dios fue capaz de usarlo. Gloria al Señor. Moisés, que vamos a hablar en un segundo, en unos 2 minutos. Moisés, una persona que dijo que él era tartamudo. Yo no, si es alguien que pudo tener excusas, Moisés tenía muchas excusas para no ir a rescatar el pueblo de Israel, pero Dios fue capaz de usarlo cuando ya él dijo, está bien, yo voy a ir. Gedeón dudó que el Señor lo podía usar. Él se ponía a ver a su alrededor. Yo soy de la tribu más pequeña. Mi padre es un pobre. Yo no tengo con qué ir. Y Dios le dice, con esa fuerza que tú tienes, yo te voy a usar para que derrotes a los madianitas. Gloria al Señor. ¿Sabe cuál era la fuerza que él tenía? Él tenía fuerza para levantarse de madrugada a sacar el trigo de su padre. Gloria al Señor. Tenía habilidades. Era una persona que se levantaba de mañana con esa actitud que tú tienes. Le dijo Dios, yo te voy a usar. Pero él tuvo sus dudas. Tomás también pudo dudar. Sansón no se cortaba el pelo, amén. Sansón tenía sus dificultades, una persona también con sus problemas, pero Dios lo usó grandemente, amén, hermano. Usted pueda pensar, yo tengo mis defectos, yo también tengo mis defectos. Dios lo puede usar aún con esos defectos, pero Dios no quiere que se quede con esos defectos. Dios quiere que todos alcancemos la estatura de Cristo Jesús. Nos ha llamado para ser salvos y nos ha llamado también para ser santos, para alcanzar esa medida que Cristo desea de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Se están gozando todavía. Si no, yo me siento ya. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla de una mujer ramera, allá en el libro de Josué, Rahab, la ramera, ese es el apellido que le ponen en la Biblia. Imagínense, así como Simón el leproso. Qué bonitos los apellidos que ponían en ese tiempo. Rahab, la ramera, Simón el leproso, y así sucesivamente, llamados por el defecto que tenían en aquel momento, pero Dios fue capaz de usarlo porque esta mujer tuvo la audacia de esconder a los espías que fueron a inspeccionar la tierra, y Dios la pudo usar aún en el linaje del cual iba a venir el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Noemí y Ruth, unas personas que eran como hoy le dicen homeless, personas serían que no tenían dónde vivir, desamparadas, aquellas dos mujeres. Dios fue capaz también de usarlo. Gloria al Señor. El rey David, un muchachito joven, una persona insignificante, una persona que la armadura que le pusieron no le quedaba buena, pero fue una persona que Dios también fue capaz de usarlo. El profeta Elías, una persona que dijo, ya quítame la vida, yo ya estoy cansado. Dios lo pudo usar cuando se dispone para el Señor. Alabado sea su nombre. Salomón, un hombre con mucho dinero, Dios también fue capaz de usarlo para construir el templo. A David no se le concedió, pero Dios levantó a Salomón. Con esto yo quiero decir que no importa la condición adversa que usted vea o las cosas que vea en contra, si nos ponemos en las manos de Dios. Noé le dijo a Moisés, cuando Moisés dijo, ¿quién le voy a
decir que soy yo. Dios le dijo, no es importante quién eres tú, lo importante es quién soy yo. Yo soy el que te estoy llamando. Gloria al Señor. Dios es que nos está llamando a nosotros para llevar a cabo esta obra que hay que hacer. Hablando de los discípulos, Timoteo, una persona con problema en el estómago. La Biblia habla que tenía una enfermedad, pero Dios fue capaz de usarlo. Juan Marcos lo rechazó Pablo, no lo quisieron llevar en el viaje misionero, como aquel evangelista que le dijeron, tú todavía no has echado barba, no puedes predicar. Y así pasó con Juan Marcos, lo vieron demasiado joven y no lo quisieron llevar, pero él dijo, hay algo más que yo quizás pueda hacer, y fue una persona que Dios usó grandemente porque se dispusieron. Las dificultades o los problemas que tengamos o las deficiencias que nosotros podamos ver en nuestra vida no tiene que ser una dificultad. Dios nos puede usar. Vemos cómo Dios usó a estas personas para poder llevar a cabo una gran labor. Personas con problemas, personas enfermas, personas con malos hábitos, personas con dificultades. Aparece el Señor como en la alabanza. Aunque Juan estaba joven, David estaba joven, Tomás estaba dudando, Pablo era un asesino en serio. Es más, vale la pena mencionar, Lázaro estaba muerto y de ahí lo sacó el Señor y fue capaz de usarlo para que le testificara a la gente que había llegado la resurrección y la vida a aquella tumba. Y usted y yo también estábamos un día muertos, pero Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes del Señor. ¿Cuántos se gozan todavía? Gloria al Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Pablo dice que lo vil del mundo, lo débil del mundo, lo menospreciado, a veces nos llaman esos fanáticos, los que no tienen nada que hacer. Amén. Pero sabemos nosotros, hemos escuchado una voz, la voz del Señor, y sabemos a quién servimos, sabemos a quién seguimos y sabemos hacia dónde vamos. Gloria al Señor. Y eso dice Pablo. Para mucha gente tal vez no significamos muchas cosas. Ahí me hace el recuerdo el hermano. Dios no desperdicia nada. Gloria al Señor. Amén. Él nos da a nosotros las habilidades, gloria a Dios, talentos, y nos da no nos daría todo eso si no tuviera intenciones de usarlo. Amén. Gloria al Señor. Si Él nos ha dado todas estas habilidades, es porque Él tiene la intención de usarlo para gloria de su nombre. Amén. Gloria al Señor. Él quiere usar todo lo que nosotros tenemos para gloria de su nombre. Nos ha formado, nos ha rescatado, nos ha sacado. No somos un accidente, amén. En el plan de Dios no somos un accidente. Me ponía yo a pensar, nosotros no fuimos construidos en una línea de producción, no fuimos ensamblados allá en China o en Japón. Hemos sido creados a la imagen de Dios, semejanza de Dios, con un propósito específico. Dios nos ha llamado, amén. Y no todos vamos a hacer lo mismo. Cada uno, Dios le ha dado algo que hacer en el plan del Señor. Gloria a Dios. ¿Están alegres todavía? Gloria a Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor. Les decía que Dios no echa a perder nada. Aun cuando le dijo al muchacho que puso aquellos 2 pancitos en las manos del Señor, el Señor con ese poquito le dio comida a aquella gran multitud. Amén. A veces una pequeña palabra, una conversación que nosotros tengamos con una persona le puede hacer una gran diferencia. Puede revolucionar toda una familia cuando nosotros compartimos el mensaje del Señor con alguien. Ese muchacho puso aquellos panes en las manos del Señor, le dio comida a la multitud y luego le dice: recojan
lo que ha sobrado. Y llenaron 12 cestas. Y por eso digo, el Señor no desperdicia nada. Él sabía que alguien más podía comer de lo que había quedado después de esa cena. Amén, gloria al Señor. Bueno, esa era la introducción nada más. Dice aquí, amén, dice el texto que acabamos de leer. Había un pleito entre los discípulos. Dos de ellos, en San Mateo, la mamá o la madre de Juan y Jacobo, ella le pide al Señor: yo quisiera que estos dos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda, allá en tu reino, aquel día cuando vengas en tu reino. Cristo tenía tres personas que eran más cerca de él. Ahí estaba Juan, estaba Jacobo y estaba Pedro. Necesitaba aquellas tres personas que eran los que estaban siempre más cerca de él. Entonces ella quizás dijo: bueno, estos dos son los que estuvieron allá en el monte de la transfiguración con él. Yo creo que conviene que ellos estén uno a la derecha y otro a la izquierda, allá en el cielo. Entonces los otros 10 ya se enojaron porque estaban buscando las mejores sillas. Y lo vimos en el otro pasaje que él les dijo: cuando sean invitados, no se sienten al frente, no sea que venga alguien más de mayor prestigio y lo quiten de ahí y lo sienten más atrás. Entonces Dios no espera que nosotros estemos buscando lugares de posición alta. Dios exalta al humilde. Amén, gloria al Señor. No tiene la persona que andarse exaltando por sí mismo. La demás gente va a decir o va a hablar de las personas. Ellos van a dar testimonio. Entonces ella está buscando que estos muchachos o que estos discípulos sean reconocidos aquí en la tierra. Pero en el reino de Dios las cosas no son de esa forma. En el reino terrenal la gente busca poder, la gente busca popularidad, la gente busca ser mencionado, la gente busca reconocimiento, la gente busca poder, la gente busca tantas cosas. Pero en el reino del Señor las cosas son diferentes. El que quiera ser el mayor, dice acá, va a tener que ser el servidor. Y Cristo le deja ese ejemplo también, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si eso fuera poco, también dijo él, y también para dar la vida. Ya le serví, ahora lo único que me queda ya solo es la vida. También la voy a dar por rescate por muchos. Ese es el mensaje que el Señor estaba dando. Gloria al Señor. Amén. Llamados para servir. Perdí el teléfono. Gloria a Dios. Pero bueno, de todas maneras aquí no hay señal, pero necesito un teléfono. Pero uno que sea color negro mejor. Amén. Gloria a Dios. No hay teléfono. Aquí está. Gracias, hermano. Le vamos a hacer popularidad. Es un iPhone. Amén. Gloria a Dios. Digo esto porque estamos siendo llamados para servir. Amén. Este año enfoquémonos en servir. Servirle a alguien, servir. Si no puede servir en intercesión, en algo, se puede servir en la obra del Señor. Y el Señor nos está llamando este año para servir. Y quiero poner este ejemplo para que nos acordemos, porque cuando alguien nos llama, hay varias opciones. Amén. Aquí al lado tiene un botoncito que solo se le aprieta para que deje de sonar. Amén. Esa es una opción. Ignorar la llamada, o algunos tienen algo que le dice: I'm busy, I'll call you later. Amén. Estoy ocupado, te llamo después. Y a veces ese después nunca se llega, se queda uno esperando. Bueno, me contestó con un mensaje, pero fue la semana pasada y no he vuelto a saber nada de esa persona. O simplemente puede ignorar la llamada, o la puede colgar, o la puede contestar. Amén. Y hoy este día el Señor ha hablado a su vida y usted va a tener esa opción.
aceptamos el reto, aceptamos la llamada, aceptamos el llamado que Dios nos está haciendo, o vamos a decir, I'll call you back another day, o le mando un mensaje y dice, I'm busy right now. Hay gente que siempre está todo el tiempo, están ocupados, nunca tienen tiempo para el servicio del Señor. Y eso lo hablamos una vez hace mucho tiempo. La gente no tiene tiempo para servirle al Señor, no tiene tiempo para leer la Biblia, que es el beneficio personal, no tiene tiempo para orar, que es beneficio personal, pero muchas veces después tienen tiempo para estar en el hospital, para estar sin trabajo. Algunos tienen tiempo para estar en la cárcel. Hay tiempo para muchas cosas después, que si hubiéramos hecho tiempo para el Señor, tal vez esas cosas nunca se hubieran dado. Porque yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Gloria al Señor. Eso el Señor está hablando a nuestra vida en esta tarde. ¿Qué vamos a hacer con ese llamado que el Señor nos ha hecho? Todos tenemos un talento y todos lo podemos usar de una forma o de otra. Gloria al Señor. Bueno, le voy a dar 2 puntos y nos vamos a ir para la casa. Primero, Dios nos llama para ser salvos, por los que están escuchando y que no han recibido al Señor. El primer llamado que Dios hace cuando dice sígueme, Él está haciendo un llamado para que la persona lo reciba a Él. Cuando Cristo introdujo el concepto, venid a mí tal como estéis, trabajados o cargados, y yo los haré descansar. La persona tiene 2 opciones: o pone la carga en el Señor o continúa caminando con esa carga. Amén. Pero mientras no depositemos esa carga en el Señor, vamos a ir tambaleando en nuestro caminar. Aun cuando la persona ya ha recibido al Señor, hay muchas cosas que no se las hemos puesto al Señor. Amén. Y es necesario, como decía el hermano en la introducción, que si hay algo que a nosotros nos detiene o algo que nos pesa, que se lo depositemos al Señor. Si hay un pecado que nunca lo hemos confesado delante de Dios, reconocer que tenemos un problema, que hemos fallado. Vamos donde el Señor y como decíamos, transparentemente, de todas maneras, el Señor nos conoce a nosotros. Hay gente que vive una vida de religión, que no ha realmente tenido un encuentro con el Señor. Por eso el Señor dice, venid a mí tal como estéis. Amén. El Señor está haciendo un llamado a venir a Él. Cuando nosotros llamamos a una persona, le hacemos un llamado que venga a Cristo, que luego sea parte de la iglesia, pero no le decimos venga a la iglesia, venga al Señor. Lo que va a cambiar la vida de la persona es una relación directa con el Señor. Estar en una iglesia no le garantiza la salvación a nadie. Lo que le garantiza la salvación es que haya nacido de nuevo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hay muchas religiones en el mundo. Escribíamos algo esta mañana. Hay muchas religiones en el mundo, pero solo hay un medio de salvación. Eso se llama Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Ese es el primer llamado que el Señor hace, un llamado a servirle a Él. En segundo lugar, nos hace un llamado a ser salvo. Una vez la persona es salvo, lo que dijimos al principio, Él dijo, yo he venido para dar la vida en rescate por muchos. Primero el Señor lo salva, después que lo ha salvado, Él espera que nosotros le sirvamos a Él
o que se aparte para levantar otro, como dijo el hermano allá en El Salvador. Amén. Dios puede usar a una persona, personas ordinarias para cosas extraordinarias, hermano. Dios es capaz, si tan solo nos ponemos en las manos del Señor, Dios puede hacer muchas cosas a través de nosotros. Quería mencionar acerca de la vida de Moisés, porque Moisés fue un gran líder, aunque tuvo sus problemas, las cosas que lo detenían. Él tenía ya 80 años cuando lo encontró el Señor allá en el desierto, apacentando las ovejas de su suegro. Tenía una familia, pero tenía un pasado que no lo dejaba caminar. Ese pasado era aquel egipcio que había matado y que quiso cubrir lo que había hecho. Amén, gloria al Señor. Entonces el pasado a él no lo dejaba caminar. No permita que ese pasado lo detenga a usted en el servicio del Señor. La Biblia dice que cuando el Señor nos perdona a nosotros, Él sepulta todo ese pasado en lo profundo de la mar y nunca jamás se acordará de ello. Gloria al Señor. Para Él ahora nosotros somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Dios nos puede usar a nosotros. En el plan de Dios no hay coincidencia. No era una coincidencia que Moisés estaba en el desierto. Dios lo conocía por nombre. Dios sabía quién era. Dios conocía sus habilidades. Estando ahí, le prendió fuego a la zarza que ardía. Moisés se va en aquella curiosidad. No era una curiosidad. Dios tenía un plan para su vida. Sabe que cuando yo entré al Instituto Bíblico hace muchos años, entramos varios. No entramos en sí por una curiosidad. Entramos porque queríamos aprender más de la palabra del Señor. Cuando menos nos dimos cuenta, de ahí salieron predicadores, de ahí salieron evangelistas, de ahí salieron pastores. No era una curiosidad. Dios puso en el corazón por alguna forma. Dios puso en el corazón de Moisés que fuera a ver aquella zarza que estaba prendida. Cuando llega allá, Dios tiene un trato directo con él. Y por eso le digo, Dios conoce bien su propósito, su corazón. Dios lo conoce por nombre. Dios, como dijo alguien, Dios no le dijo a Moisés, hey, ¿cómo te llamas? O comenzó a silbarle como hacemos a veces nosotros para llamarle la atención a una persona. No le silbó, no le dijo, hey, o ven acá, o quién eres tú, de dónde saliste, sino que le dijo, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Gloria al Señor. Dios nos ha llamado por un propósito. Él sabe nuestro nombre. En la mente de Dios, Él nos conoce por nombre y nos puede usar para su gloria, para exaltar su nombre, para que esta iglesia siga hacia adelante, para que este evangelio siga siendo predicado, para ser de bendición no solo para nuestra familia, sino también para mucha gente a nuestro alrededor. En la mente de Dios estamos nosotros. Nos conoce por su nombre. Yo me pongo a veces a pensar que para muchas personas a veces nuestro nombre ya se les olvidó. Amén. ¿O no le ha pasado a usted que se acuerda de cierta persona, pero no se acuerda cómo se llama? Amistades que tal vez tuvimos hace mucho tiempo. Y tal vez para mucha gente que nosotros, o que ustedes, no quiero decir nosotros, que estoy hablando solo de nosotros acá, que tal vez todos los que estamos acá, para mucha gente tal vez fuimos de mucha bendición, pero ya no se acuerdan de su nombre, ya se le olvidó. Es más, hay gente que solo se acuerdan de nuestro nombre y de nuestro número de teléfono cuando necesitan algo. Amén. ¿No le ha pasado a usted algo así? ¿Algo parecido? Amén. No, ok, porque ya soy una excepción. A todos nos sucede eso. Hay amistades que son amistades mientras nosotros somos de beneficio para ellos. Amén. Cuando ya no nos ocupan, ya no somos amigos, ya no nos recuerdan. Amén. En el plan de Dios es diferente.
en la mente de Dios siempre estamos nosotros. Amén. Aún gente que huyó, Jonás salió huyendo, no quería hacer lo que Dios lo había llamado. Y ese es un llamado para cada persona también. Amén. No esperemos ir a estar 3 días en aquella ballena sin comer y enredado con las algas, la ninfa esa que se crece, todo amarrado. Ahí estaba en el vientre de aquel gran pez Jonás, porque estaba huyendo de la presencia de Dios. Cuando Dios nos llama, hagamos como hizo Samuel. Él, como estaba pequeño, no entendía realmente, pero le dijo Samuel, y se va a él cuando el profeta Elí le dice: ¿para qué me ocupas? No, no te he llamado. Entonces oye la voz otra vez y se va otra vez y le dice: ¿me necesitas para algo? Le dice, no, no soy yo que te he llamado. Hasta después entendió que era Dios que le estaba llamando, y le dice entonces, cuando ya supo que era Dios que le estaba llamando, le dijo: heme aquí. Y dijo él: yo te voy a usar a ti para una reforma en el pueblo de Israel. Ahí comienza una reforma grandísima en el pueblo de Israel en los tiempos de Samuel. Él fue la persona que ungió a Saúl, la persona que ungió a David y que trajo la gran reforma en Israel después de salir de una crisis grande en todo el país. Y yo quiero decirle en esta tarde que Dios lo puede usar a usted para muchas cosas grandes si nos ponemos en las manos de Él y usar las habilidades que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo esta labor que hay que hacer en este lugar. Llevemos en oración, hágalo diario, orar por este condado, por su condado. Algunos viven en otro condado: York County, Lancaster County, Mecklenburg County, Union County, los condados aquí alrededor. Amén. Llévelos en oración. Gloria a Dios. Y yo sé que porque hay una gran necesidad, y nosotros somos los llamados a interceder. Se nos ha dado el ministerio de la intercesión, el ministerio de la reconciliación. A nosotros se nos ha encomendado para que nos presentemos delante del Señor en oración. Gloria a Dios. Aleluya. Y la persona que no ha recibido a Cristo, Dios también le llama en esta tarde antes que sea demasiado tarde. Gloria al Señor. Si hay alguien escuchando en línea y no ha recibido al Señor, o alguien que tenga duda con su salvación, este día es día también de salvación antes que sea demasiado tarde. Jesucristo está a la puerta. La Biblia dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Gloria al Señor.